Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos de nuevo a su canal de dramas turcos, donde desentrañamos los secretos, los amores, los desamores y todos los escándalos que envuelven a nuestros actores favoritos. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado hirviendo en las redes sociales y que nos tiene a todos con el corazón en la mano: celos explosivos entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis queridos, los rumores son fuertes, las fuentes son muchas y las señales, bueno, las señales las vamos a analizar juntos. Está pendiendo de un hilo su relación. Es el fin del cuento de hadas que vivimos durante Senkalkam. ¿Hay terceras personas en discordia? Agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en el drama, el misterio y sobre todo, en los celos que supuestamente están consumiendo a Hande y a Kerem. Antes de que empecemos con el chisme jugoso, recuerden darle like a este vídeo si les gusta el drama turco, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, lo más importante, suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Ahora sí, pongámonos cómodos y desvelemos este misterio. Vamos a empezar, como siempre, con un poco de contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkam, la serie que nos hizo creer en el amor verdadero. Su química era innegable, la pantalla explotaba con cada mirada, cada sonrisa, cada escena romántica. Y como suele suceder, el amor traspasó la pantalla. Confirmaron su relación y el mundo entero suspiró de felicidad. Eran la pareja perfecta. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, mensajes llenos de amor y admiración mutua, todo parecía un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, la vida real no es una serie de televisión. Y últimamente las cosas parecen haber cambiado, oscurecido, envuelto en una neblina de rumores y especulaciones. El primer indicio, y quizás el más evidente, es la notable disminución de sus apariciones públicas juntos. Antes era común verlos paseando por Estambul, disfrutando de cenas románticas o asistiendo a eventos juntos. Ahora, esas apariciones son cada vez más esporádicas. Y cuando se les ve juntos, la atmósfera parece diferente. Hay cierta tensión en el aire, una frialdad que antes no existía. ¿Será que la llama del amor se está apagando? Pero, ¿qué hay detrás de esta frialdad? Aquí es donde entran en juego los famosos celos. Según varias fuentes, Hande estaría sintiendo celos intensos por la creciente popularidad de Kerem. Él, después de Senkalkam, se ha convertido en una superestrella internacional. Lo buscan para campañas publicitarias, proyectos cinematográficos y eventos de todo tipo. Su agenda está repleta y esto, al parecer, no le estaría gustando nada a Hande. Se dice que Hande se siente insegura, que teme perder a Kerem ante otra mujer, que la atención que él recibe la está consumiendo. ¿Es esto cierto? No lo podemos afirmar con certeza, pero las señales apuntan en esa dirección. Hande siempre ha sido una mujer segura de sí misma, pero la fama repentina y abrumadora de Kerem podría estar afectándola más de lo que pensamos. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. Los celos, como un monstruo de 1000 cabezas, tienen diferentes tentáculos. Y uno de ellos, según los rumores, apunta hacia una tercera persona en discordia. Se habla de una compañera de trabajo de Kerem, una actriz con la que ha estado trabajando en un nuevo proyecto. Su nombre no ha sido revelado, pero las especulaciones son muchas. Se dice que Hande no confía en esta actriz, que la considera una amenaza para su relación. ¿Hay algo de cierto en esto? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en el mundo del espectáculo, los rumores suelen tener un fundamento. Y donde hay humo, suele haber fuego. Otro factor que podría estar contribuyendo a esta crisis en la relación es la diferencia en sus carreras profesionales. Hande, aunque también es una actriz muy exitosa, no ha alcanzado el mismo nivel de fama internacional que Kerem. Y esto, al parecer, estaría generando cierta competencia entre ellos. Una competencia que, en lugar de fortalecer su relación, la estaría debilitando. Se dice que Hande se siente frustrada por no recibir el mismo reconocimiento que Kerem, que siente que su talento no es valorado de la misma manera. Y esta frustración, inevitablemente, se estaría trasladando a su relación. Es posible que la envidia profesional esté envenenando su amor. Pero no todo está perdido, mis queridos chismosos. Hay quienes creen que esta crisis es solo una prueba más que Hande y Kerem tendrán que superar juntos. Que su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier obstáculo. Que al final, el cuento de hadas tendrá un final feliz. Y yo sinceramente espero que así sea. Porque Hande y Kerem nos han regalado momentos inolvidables, nos han hecho creer en el amor verdadero y merecen ser felices juntos. Pero para que esto suceda, es fundamental que ambos estén dispuestos a trabajar en su relación, a comunicarse abiertamente y a superar sus inseguridades.
Ande necesita aprender a confiar en Kerem y a no dejarse consumir por los celos. Kerem, por su parte, necesita ser más comprensivo con Ande y brindarle el apoyo que necesita para sentirse segura y amada. La comunicación es clave, mis queridos. Si no se hablan, si no se entienden, los problemas se acumularán hasta que la relación explote. Además, ambos deben recordar por qué se enamoraron en primer lugar. Recordar los momentos felices que han compartido, las risas, las lágrimas, los viajes, las experiencias que los han unido. Recordar que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Pero volviendo a los rumores, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Se dice que la familia de Ande no está muy contenta con Kerem. Al parecer, no aprueban su estilo de vida, su fama desmedida y la atención mediática que lo rodea. ¿Es posible que la presión familiar esté influyendo en la decisión de Ande? La familia, como sabemos, juega un papel muy importante en la cultura turca. Y si la familia de Ande no aprueba a Kerem, esto podría ser un obstáculo insuperable para su relación. Ande, como buena hija, siempre ha valorado la opinión de su familia. Y si ellos le aconsejan que termine con Kerem, es muy probable que ella les haga caso. Pero a pesar de todo, yo sigo teniendo esperanzas. Creo que Ande y Kerem se aman de verdad y que pueden superar esta crisis si están dispuestos a luchar por su relación. Solo necesitan ser honestos el uno con el otro, comunicarse abiertamente y recordar por qué se enamoraron en primer lugar. Ahora hablemos un poco de las redes sociales. Como sabemos, las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar conectados con nuestros seres queridos, compartir nuestras experiencias y mantenernos informados. Pero por otro lado, también pueden ser una fuente de rumores, especulaciones y odio. Y en el caso de Ande y Kerem, las redes sociales han jugado un papel muy importante en esta crisis. Los rumores sobre sus celos, sus peleas y la supuesta tercera persona en discordia se han propagado como la pólvora en las redes sociales. Y esto inevitablemente ha afectado su relación. Ande y Kerem han sido objeto de críticas, insultos y amenazas por parte de algunos usuarios de las redes sociales. Y esto, por supuesto, no ha ayudado a mejorar la situación. Al contrario, ha exacerbado los problemas y ha hecho que la relación sea aún más tensa. Es importante recordar que detrás de cada cuenta de redes sociales hay una persona real. Y que nuestras palabras pueden tener un impacto muy grande en la vida de los demás. Antes de escribir un comentario ofensivo, insultante o amenazante, pensemos en las consecuencias que puede tener para la persona que lo recibe. Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. Y merecen ser tratados con respeto y consideración. No importa si son famosos o no. Todos merecemos ser tratados con dignidad. Ahora, vamos a analizar algunas de las señales que nos han hecho creer que la relación entre Ande y Kerem está pendiendo de un hilo. La primera, como ya mencionamos, es la disminución de sus apariciones públicas juntos. Antes era común verlos en eventos, restaurantes y viajes. Ahora, esas apariciones son cada vez más esporádicas. La segunda señal es la falta de interacciones en las redes sociales. Antes, Ande y Kerem se comentaban y se daban like a sus fotos constantemente. Ahora, esas interacciones son mucho menos.